Primeramente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Luego, un poco más adelante, en el capítulo 24 de Lucas, dice en el verso 33, y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y un poquito más atrás, en el mismo capítulo 22, verso 61, nos dice entonces: vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Como le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Y luego, ustedes ya se dan cuenta cuál es la línea de pensamiento de estos versículos. 1 Corintios capítulo 15, verso 5. 1 Corintios capítulo 15, verso 5. Que nos dice, hablando de que el Señor fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Y por último, hermanos, quisiera que fuéramos a capítulo tan conocido de San Juan, capítulo 21, del verso 14 en adelante. San Juan 21, 14. Nos dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Esta es una breve historia que todos conocemos, en donde se ve podríamos decir, la caída del apóstol Pedro, pero fundamentalmente lo que más brilla no es la caída del apóstol Pedro, sino los propósitos del Señor, la misericordia del Señor, y también cómo el Señor puede transformar las peores cosas en una bendición por su sabiduría. Empieza diciéndonos esta serie de textos que leímos, que el Señor, sabiendo que Pedro le iba a negar, ora por él y pide al Padre que la fe de Pedro no falte. Y es notable, ¿no? Porque ¿cómo es que no falta la fe si Pedro le niega al Señor? Justamente es un acto de falta de fe. Pero
Sin duda que Pedro cayó porque sintió la mirada del Señor y lloró amargamente, pero en ningún momento Pedro dejó de pensar que el Señor lo podía perdonar, que justamente fue el pecado de Judas. Judas también se arrepintió del pecado que había cometido, pero en ningún momento creyó que el Señor lo podía perdonar. Entonces la fe de Pedro en ese sentido no faltó, porque el llanto de Pedro denota un arrepentimiento profundo y luego sus acciones, como ir corriendo a ver la tumba en donde había estado el Señor y verla y creer que había resucitado, demuestran que la fe de Pedro no faltaba, tal como le había dicho, exactamente como le había dicho el Señor. Por otro lado, llama la atención que el Señor llame a un siervo suyo en esas condiciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una idea del llamamiento en plena fe y en plena fidelidad. De hecho, hacemos toda una zaranda diciendo, no, esto no se puede y esto y aquello tampoco se puede. Y el Señor le dice a Pedro, lo que vas a hacer ahora es horrible, me vas a negar 3 veces. Pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Es decir, que lo llama una vez más, como ya lo había llamado varias veces, a la tarea que hizo Pedro al apostolado, avisándole que antes de eso iba a tener una caída estrepitosa y famosa. 2000 años después todavía hablamos de eso. Así que vemos, en segundo término, que los caminos del Señor son insondables, no se puede juzgar a Dios por los sentidos, ni por nuestras reglas, ni por nuestras miradas religiosas. Eso no significa que esté bien pecar, vamos a decir. No significa nada de eso. Pero sí, el Señor tiene sus caminos y debemos respetar los caminos del Señor porque no son los nuestros, son los de Él. Así que el Señor, sabiendo que Pedro caía, igual le dice, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Tienes una tarea. Esto te va a provocar un estado tal, espiritual y de tu alma, que vas a poder hacerlo. No es que gracias al pecado de Pedro surgió eso, pero sí gracias a la experiencia de Pedro con el Señor surgió eso. A veces, y esto creo que todos lo sabemos, si no hubiéramos caído en ciertas cosas, no es que esté bien caer ni pecar, pero si el Señor no nos hubiera permitido caer, porque está escrito con toda claridad, si caíste fue porque te enalteciste. Así que la caída viene, ya lo sabemos, viene de ahí. Pero si muchas veces si no hubiéramos caído en ciertas cosas y el Señor no hubiera estirado su mano y nos hubiese rescatado de ahí, no sabríamos muchas cosas. No sabríamos cómo se siente la gente que cae, no sabríamos qué es mirar el amor y la misericordia de Dios, que son invariables, esté como esté yo. Así que el Señor le permite esto a Pedro. Una negación cuando era el momento. Igual Pedro tenía su espíritu combativo porque agarró una espada. Él estaba dispuesto a defender al Señor. Antes, aquí en Lucas nos dice que él salió con una espada. Y sabemos que cuando se encontró, cuando venía la turba con Judas, le tiró un espadazo al siervo del pontífice. Pero ese no era el método del Señor. El Señor le hizo dejar la espada. Entonces, pensemos en esto. Pedro pensaba que las cosas se hacían de una manera. El Señor le dice, no, así no se hace. Los que matan a espada tienen que morir a espada. Así está escrito en la ley. Así que, nada de espada. Entonces, Pedro se queda sin armas. Porque lo único que conocía era la manera de actuar conforme a sus ideas y a sus pensamientos. Entonces, cuando el Señor le dice la espada no, ¿qué tiene Pedro? No sabe nada, no sabe qué hacer en su reemplazo. También eso nos pasa a nosotros, porque nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. También nos dice que si habemos resucitado con Cristo, tenemos que dejar las formas mundanas de hacer las cosas y empezar a hacerlas conforme a Dios. Y eso requiere, en la experiencia espiritual, un aprendizaje.
porque yo aprendí a hacer las cosas de una manera. Nos pasa cuando tenemos que tomar decisiones. Sobre todo si en nuestra vida secular nuestro trabajo se trata de tomar decisiones. Estamos tan acostumbrados a que esto se hace así, que aplicamos esa regla a nuestra vida espiritual y nos equivocamos estrepitosamente tantas veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos tenido que volver para atrás porque yo decidí, pero no decidió el Señor? Entonces vemos que Pedro se encuentra en una encrucijada porque lo antiguo no se puede usar y lo nuevo no sabe cómo usarlo. Y así es como le va en esta circunstancia. Pero repito, el Señor le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y aquí lo encontramos, luego de intentar pescar, sin éxito, y encontrando al Señor, digo en el capítulo 21 de Juan, encontrando al Señor parado a la orilla esperándolo, sabiendo que no tienen nada para comer, sabiendo que no han podido pescar nada, y luego repitiendo el milagro de la multiplicación de los peces, y vemos a Pedro, que en el verso 7 dice, Juan le dice, el Señor es, lo reconoce, y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Es curioso la frase porque generalmente uno cuando se va a tirar al agua se saca la ropa, no se la pone. Aquí Pedro se pone la ropa para tirarse al agua. ¿Por qué? Porque estaba con la ropa, no estaba desnudo completamente, sino con la ropa interior. Y ahí vemos que él, el respeto que le tenía al Señor, que estaba más o menos a unos 90 metros de distancia, según nos dice acá, se pone algo más decente, podríamos decir, y se tira al agua así, se moja y llega a encontrarse con el Señor. Aquí vemos el estado espiritual de Pedro. ¿Qué había pasado? Pedro fue el primero en ver al Señor resucitado. Y como hemos dicho en alguna otra oportunidad, nadie sabe qué pasó en ese encuentro. No está registrado en ningún lugar de la Biblia el diálogo que hubo, si lo hubo, entre el Señor y Pedro. Pero sí apareció primeramente a Cefas, como nos dice el apóstol Pablo, y también el testimonio que daban a los discípulos de Emaús, los que lo habían encontrado. Ha resucitado el Señor y apareció a Cefas, a Pedro. Así que Pedro tuvo un encuentro, primeramente, un encuentro de arrepentimiento, de reconciliación, podríamos decir, y fundamentalmente de reconocimiento de su propia condición. Nunca más tuvo dudas de qué era él y de quién era. Entonces así, con eso a cuestas todavía, Pedro tiene un cuarto encuentro, porque había 3 veces que había aparecido el Señor. Y en este cuarto encuentro, el Señor tiene ya una cita con Pedro, especial y a solas, en donde sí se nos consigna el diálogo. Y el Señor le dice, bueno, Pedro, permítame parafrasearlo así. Bueno, al fin, Pedro, ¿me amas más que esto? Es lo que había dicho Pedro, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Bueno, Pedro, ¿en qué quedamos entonces? ¿Me amas más que esto? Le dice Pedro, sí, Señor. Y aquí, como ya sabemos, hay 2 palabras, amar. Hay ágape y hay fileo. Ágape, el amor de Dios, y podríamos decir el amor vertical, de Dios hacia los hombres, y el que Dios reclama de los hombres a Él. Y luego está el amor horizontal, el amor entre los demás, que es fileo, que viene el nombre Filadelfia. Ya lo sabemos, muchas veces lo hemos estudiado. Entonces, ese juego de palabras del Señor termina por tirar la última barrera que tenía Pedro. Porque le dice, Señor, tú sabes que te aprecio, permítame, no está bien la traducción, pero es algo así. Tú sabes que te aprecio, o que te quiero. El Señor dice, ¿me amas? Y sí, te aprecio. Es decir, una diferencia de amor, podríamos decir. Bueno, dícele, apacienta mis corderos. Notemos, o sea, un amor que no alcanza, no obstante eso, el Señor le sigue confirmando el llamamiento a Pedro. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, sin arrepentimiento son las mercedes de Dios. Es decir, cuando Dios da una merced, cual sea, no se arrepiente nunca de haberla dado. Primero porque Dios es amor, y segundo porque sabe bien lo que hace
y sabe cuál es el propósito. Entonces vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no más que estos, solo me amas. Sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me aprecias? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me aprecias? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te aprecio. Hasta ahí llego. Se puso triste porque el Señor le hizo notar el juego de palabras. Esto es imposible traducirlo al español. Ya lo que hemos estudiado en la escuela bíblica lo hemos leído en los libros de la escuela bíblica, esto que estoy explicando. No hay manera de traducirlo al español exactamente como es. Por eso el traductor eligió poner me amas todas las veces y esperando que lo averiguáramos por nuestros medios. ¿Me aprecia? ¿Me quieres? Entonces le dice el Señor, no me amas, me aprecia. Y se puso re triste Pedro, viendo otra vez esos ojos que lo habían mirado antes de ser crucificado, cuando lo hicieron llorar amargamente, y se puso triste otra vez y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, no te puedo ocultar nada, tú sabes que te aprecio, y es todo lo que tengo y es todo lo que doy. Y dícele Jesús, apacienta o alimenta a mis ovejas. Confirma a tus hermanos, le había dicho. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, postrados a los pies del Señor, le hemos dicho, Señor, no me alcanza, pero te amo. Todo lo que tengo para ti no alcanza a compararse con el amor que tú me tienes. Pero igual te amo, Señor. Igual te amo. Y en esta noche que nos venimos a presentar delante del Señor, cada uno con nuestras cargas, con nuestras caídas, con nuestras infidelidades, sean de afuera o de adentro, que adentro no las mostramos a veces, pero las tenemos adentro. Cada uno siendo Pedro, porque si hay alguien con quien nos identificamos inmediatamente, es con este hombre que nos muestra tan claramente su debilidad, pero a su vez la fortaleza con la que la puede fortalecer el Señor, identificándonos con Él fácilmente como es, porque hay otros que a veces nos equivocamos al identificarnos con ellos. Nosotros vemos la historia de Elías y nosotros pensamos que somos Elías, y por ahí capaz que somos los profetas de Baal en nuestras acciones. Vemos la historia de David y Goliat y nosotros somos David. Y muchas veces, si lo estudiamos bien, quizás seamos más Goliat que David. Pero acá no hay duda. Cuando leemos la historia de Pedro, yo soy Pedro. A todos nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene tan a la vista, o por lo menos así lo ha hecho Dios, ha mostrado tanto las dificultades y las debilidades de Pedro, que nos encanta identificarnos con él por el final que tenía el Señor preparado para Pedro. Al fin dijo Pedro a todos los hermanos, a los esparcidos, todos los judíos y los creyentes cristianos que estaban esparcidos, hablando del Señor Jesucristo, al cual, no habiendo visto, le amáis. Ágape, ahí sí usa la palabra ágape, le amáis. Ya era otra cosa, era otro Pedro. Había venido el Espíritu Santo sobre él, había experimentado lo que experimentó. Y ahora ya no tenía duda. Y le dice a los demás, al cual, no habiendo visto, le amáis. A veces, en nuestras oraciones, no sabemos qué decir. Nos presentamos delante del Señor y ya sea porque estamos indiferentes, ya sea porque traemos alguna carga, sea por lo que sea, muchas veces nos postramos delante del Señor y no sabemos qué decir. Aquí tenemos nuestro querido hermano, apóstol, Pedro, nos ha dejado una manera de presentarnos delante del Señor y una frase para decir. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Ya sé que no alcanza lo que te pueda dar yo, pero tú has puesto en mí de tal manera que alcance. Tú has suplido lo que me falta. Así que, hermanos, aprovechemos esta noche y digámosle al Señor, te amo, Señor. Te amo, te quiero, te amo, te aprecio, todo.
Aquí estoy, Señor. Tú sabes todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar unos momentos ahora de oración. Recordemos a los enfermos. Voy a leer aquí como ayuda a memoria. Recordemos a Olga. ¿Cómo está Olga? La madre de Karina. No Olguita Panuel. Esa también, pero después. Bueno, ya el Señor la va a ablandar. Por nuestra hermana Elina Gómez, también recordemos orar. Por Mónica Almaraz, por Lorena Dufour y su familia. Por la salud de Viviana Boncuore, recordemos, ella tiene fibromialgia, así que siempre anda con muchos dolores. Por Olguita, la otra Olguita Panuel. Por los papás de Mariano Sastre, por los padres de Javier Macedo. También por Irma, la madre de Claudia Fischer, por el hijo de Marta Tubino, por Joaquín, el hijo del Cita Silva, por Marina Fernández y su familia, por la recuperación de Hugo Petersen, dice acá, por la salud de la mamá de Lorenzo, por el personal de salud de la ciudad, también por los gobernantes, no olvidemos que está escrito que tenemos que orar por los gobernantes, por la salud de Elba Petersen, de mi mamá. Mi mamá está bien de salud, ahora está haciéndose ver por diferentes clases de médicos para ver si sigue con su medicación, porque está muy desmemoriada, pero muy desmemoriada. No se acuerda de muy pocas cosas, se acuerda. Por Miguel Ángel Negrín también, por Juliana, la sobrina de Julio y Karina, por los ancianos de la iglesia, por Betiana y las nenas también, la familia de mi hermano Carlitos, por Claudia Rodríguez, su salud, su familia, por los hermanos de Lobería, por la mamá de Mónica Magno, que andaban por Salta, los hermanos no sé si habrán vuelto, ya volvieron. Por la escuela bíblica, por Graciela Parada, que también está acá en Necochea, por el hermano Daniel Giordano, que viene los domingos, trabaja ahí en el hogar acá de la ruta, problemas siempre en su trabajo tiene. Por la hermana Katy y su hija Mora, por Jorge, cuñado de los hermanos Machado de allá de Jujuy, por la recuperación de Marcelo, dando gracias por la recuperación de Marcelo, también por la recuperación de nuestros hermanos Javier y Melanie. Nosotros también, gracias a Dios, ya estamos bien. También pasó el COVID por casa y de casa se contagiaron unas chicas que vienen acá a la vuelta. Gracias a Dios no se contagió mi mamá, porque podría haberse contagiado en esos días previos, pero bueno, gracias a Dios, nada de eso. ¿Y Karen? Karen está aislada, estaba aislada hasta hoy o mañana, pero sí le dio, pero como está vacunada y eso, es leve con la vacuna. Con la vacuna es como un malestar de la gripe, así. Bueno, yo quería poner en oración también a mi nietita, a Elena de Maricel, que estaba con bronquiolitis, así que yo la tengo que llevar al hospital, así que también quiero. Bien, la nena de Maricel con bronquiolitis. También estuvo internado Simón, el hijo de Cacho de Lobería, también estuvo internado esta semana, gracias a Dios ya salió, el nenito, el chiquitito. Sí. Tenía neumonía también. Le hicieron 2 hisopados. Imagínense, yo que me dice hisopado, duele, es molesto, nene. Me imagino lo que habrán tenido que luchar, pobrecito, para hacérselo. Ajá, bien. Ah, mirá.
Bien. Bien. Hermano, también quería venir por mi vecino también. Estuve hablando ayer con la abuela, Nico se llama, había empezado a ir a la iglesia y todo, dejó todo porque problemas de droga, y estaba muy desesperado. Para salir, bueno, oremos por él, porque realmente es un milagro para que salgan de la droga. Sí. Así que la abuela y la madre, todo está. Sí. Y él sale, sí, se junta con los amigos y eso, pero dice, yo ya no digo más nada. Dice la madre, yo ya no digo más nada. Claro. Así que yo oro, bueno, voy a pedir que resulta a la abuela. ¿Cristina? Ah, sí. Y el marido, sí. COVID, sí. Sí, sí, también. Ella está enferma, tiene otra enfermedad, ¿no? También recordemos dos cosas. Primeramente, Priscila, si Dios quiere, ya le están llegando todos los papeles y demás, se va a fines de septiembre a vivir a Alemania. Todavía no nos ha caído la ficha, nosotros estamos... Sí, tal cual, moren por los padres. Y también por el viaje de nuestro hermano Washington, que no sabemos cuándo se van, pero seguimos orando por el viaje. Ya, estamos nosotros esperando. No que nos gusta que se vayan, pero bueno, así parece que va a ser, entonces, bueno, oremos por eso también. Y demos gracias también, no nos olvidemos de dar gracias, de ser agradecidos por todas las cosas. Sobre todo y por sobre todas las cosas, porque el Señor nos ama, nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Bueno, hermanos, oremos.